Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 25. ¿Te romperás la espalda contra la montaña? Izuku comenzó sus preparativos para lo que podría llamarse la pelea más dura de su vida. Luchar contra el símbolo de la paz ya sería bastante difícil por sí solo, pero ahora si le añadieras el hecho de que tendría que lidiar con un compañero de clase que lo despreciaba apenas podía trabajar cuando estaba cerca de él y tú mismo tenías una receta. Que ocurra un desastre y una derrota catastrófica frente a ti. El vampiro estaba lejos de ser feliz. Pasó el último día de su día tratando de idear estrategias para luchar contra el héroe principal en Japón, trabajando su cerebro a toda marcha para encontrar una solución. Hasta ahora, Izuku había llegado a algunos caminos que podía tomar, su mente renunciaba al pensamiento tradicional en favor de probabilidades ganables. Su primera idea fue que podía cuidar con fuerza a Yagya Yorozu, haciendo uso constante de su mesmerice para guiar a la chica como si fuera una marioneta. Ella principalmente jugaría como apoyo, creando trampas y distracciones para ayudarlo mientras él intentaba usar tácticas de guerrilla contra All Might. Era un camino que podía tomar si estaba listo para soportar convertirse realmente en el hombre del saco que la rica heredera temía que fuera, pero podría permitirle a Izuku establecer un punto de apoyo permanente en la mente de la niña, otorgándole una marioneta obediente cuando lo deseara. Podría saltarse la pelea por completo y buscar otros métodos alternativos para ganar, ya que Ua seguramente no esperaría que ganara en una pelea contra un héroe profesional experimentado, y mucho menos alguien con el alcance de poder de All Might. Ninguna cantidad de plus ultra le daría ventaja contra la rubia. Este método puede parecer cobarde o no apropiado para un héroe, pero para Izuku, siempre que pueda salvar vidas y evitar pérdidas, podrá manejar algunas sombras que se le presenten. Había lidiado con críticas así desde su niñez, tenía resistencia a ello. De alguna manera podría llegar a un acuerdo con el presidente de su clase y convencer a la chica de trabajar junto a él por el momento, permitiéndoles tener una oportunidad mucho mejor de incapacitar a All Might o ganar tiempo para escapar. Las tácticas de guerrilla también serían mucho más fáciles, considerando la peculiaridad de creación de Yao Yorozu y la capacidad de Izuku para moverse sin restricciones a través del terreno y sus opciones de movimiento en Blink y Warp. Este era el camino con menores posibilidades de éxito, considerando la actual relación de Izuku con la chica de cabello negro. Un par de ideas más rebotaron en su cabeza, pero estas fueron las más desarrolladas que Izuku pudo pensar. No ayudó exactamente que tuviera un observador mirándolo desde el sofá de descanso dentro de su oficina, el vampiro ocupando su propio escritorio mientras intentaba formular su plan de acción. Al final ya no pudo ignorarlo. ¿Qué es? Escúpelo ya. Su voz tenía algo de veneno, pero contuvo su humor hasta el punto de que apenas se podía molestar con su molestia. La chica que felizmente observaba su trabajo sonrió como el gato de Cheshire, pateando ligeramente sus piernas en el aire. Izuku-kun es muy serio y diligente y esas cosas. Me hace sentir un hormigueo y esas cosas cuando obtienes esa mirada de Prison Planner. Y Miko Toga, la villana que Izuku albergaba en su gimnasio/almacén, habló en su tono habitual. La chica rubia estaba vestida de manera diferente a su traje habitual de marinero de la escuela, luciendo un top corto y pantalones cortos ajustados, ya que había estado haciendo ejercicio antes de su llegada. De alguna manera, la villana se había estado comportando apropiadamente.
Desde que Izuku mordió a Himiko, ella había sido sincera en cada promesa que le hizo al vampiro, llegando incluso a redactar un plan para infiltrarse en la Liga de Villanos y trabajar como agente doble para él. Las sospechas sobre su propuesta eran altas para él, por lo que el vampiro no le dio la opción, simplemente decidió que ella permaneciera en el almacén, lo vigilara y no se metiera en problemas. La chica había hecho precisamente eso, sirviendo como un buen miembro del personal. Izuku todavía no había abierto el gimnasio para un uso adecuado, usándolo principalmente él mismo. Eso no había cambiado, pero el lugar ahora estaba siendo mantenido por Himiko, quien era sorprendentemente buena en las tareas domésticas, las cámaras del edificio siempre la tenían en la mira. Ella siempre le enviaba un mensaje si salía, llegando incluso a enviarle su ubicación en vivo para asegurarle que no había entrado en una ola de asesinatos o un robo o cualquier otra cosa que solía hacer antes. Era preocupante por un asunto completamente diferente, ya que al vampiro se le estaban mostrando pruebas definitivas de que Himiko no había estado mintiendo cuando le hizo su propuesta. Incluso ahora el vampiro tenía bastantes cuadernos con información que había escrito basándose en sus palabras, toda la información que podía verificar por sí mismo, lo cual no era mucha ya que no tenía acceso a muchos datos gubernamentales de alto nivel. Cachés, resultó ser cierto. Mientras él le diera un poco de su sangre, a Himiko poco le importaban las formas de villanía. Parecía dispuesta a hacer cualquier cosa para complacer al vampiro, y él tenía que tener mucho cuidado con sus palabras con la chica, de lo contrario ella haría cualquier cosa para que sus deseos se hicieran realidad. Teniendo en cuenta sus antecedentes, la mayoría de sus acciones disponibles implicarían sin duda violar la ley. Quizás te preguntes por qué Izuku había ido a espaldas de la ley, sus profesores en la UA e incluso su último mentor, Edgesot, para acomodar a una villana en su propio gimnasio personal, atender sus necesidades y asociarse con ella simplemente por motivos de tener un doble agente con buenas conexiones. Tu pregunta es bastante válida y es algo para lo que el vampiro no tenía una respuesta verdadera. ¿Era el extraño parentesco que sentía hacia la chica? ¿Se estaba apiadando de un villano y se estaba aprovechando de él, usándolo como una casa segura hasta que ella ya no lo necesitara? ¿Y estaba simplemente deseándola? Preguntas como esta también plagaron a Izuku, algo de culpa se abría paso en su mente cada vez que regresaba a casa y veía a Mei, o incluso cuando llegaba a la UA para su rutina diaria de estudios y entrenamiento de héroe. Izuku tenía más de 150 borradores de mensajes que había escrito para enviar tanto al contacto de Tsukauchi como al de Aizawa, su posición como vicepresidente de la clase le otorgó un número que el maestro de salón también respondería, con la esperanza de explicar la situación y tratar de aliviaría el castigo que recibiría, pero Izuku siempre terminaría sin presionar el botón de enviar. El vampiro suspiró frustrado, lamiéndose los colmillos. El movimiento pareció atraer la atención de Toga, la chica se acercó lentamente a Izuku por sus periféricos, siempre permaneciendo en el borde de su visión, pero nunca desapareciendo de él como lo había hecho antes. Ella no era prisionera aquí, en cualquier momento podía escapar. Sin embargo, allí permaneció ella, sometida a cada una de sus palabras y órdenes. La chica cruzó la distancia entre el sofá y el escritorio, acercándose ligeramente a Izuku. Se sentó en el borde del escritorio, haciendo que el vampiro mirara sus ojos hacia los de ella, las rendijas verdes se encontraban con las amarillas. ¿Quieres otro bocado? ¿Solo para rematar antes de irte a la cama? Sé que mañana es tu gran examen, así que tener más combustible en el tanque debería ser bueno, ¿verdad? Ofreció Himiko, inclinando su cabeza hacia un lado para dejar su cuello expuesto en caso de que quisiera saltar hacia él. Unos cuantos agujeros de perforación salpicaban la piel alrededor de su cuello, marcas de las que Izuku había sido responsable. Sacudió la cabeza hacia un lado. Ya bebí poco menos de 1,5 litros de té. Más y te volverás anémico. Dijo, evitando ver su cuello marcado. No era como si Izuku pudiera llamarse a sí mismo un ciudadano extremadamente respetuoso de la ley, pero tenía que ser consciente de los límites de lo que podía salirse con la suya. No puedo imaginar muchos hospitales que te traten sin conocer algo de historia primero, y considerando la tuya, eso es un viaje desde la sala de emergencias hasta la celda más cercana disponible. Dijo, recostándose en su silla y señalando con un dedo con garras a la chica. Ella simplemente se rió, saltando de la mesa y saliendo de la habitación. No, si alguna vez me siento débil puedo beber un poco de tu sangre, Izuku. Voy a darme una ducha, si cambias de opinión, sabrás dónde encontrarme. Cantó su última frase, moviendo las caderas de una manera claramente invitante.
Izuku soltó un sonido, algo entre una burla y un gruñido. Como si lo hiciera. Siguió ocupado, con la esperanza de mejorar sus planes o encontrar algo mejor. El vampiro pasó 2 horas sin nada que mostrar, incluso mientras forzaba su mente por cada conocimiento que tenía. Nada. Izuku suspiró, agarró el papel en el que había escrito sus planes y lo metió en su mochila, se echó la bolsa al hombro y salió del gimnasio. Himiko estaba en la puerta para verlo salir, vestido con una de sus camisas más antiguas de All Might y un pantalón corto de algodón rojo. Tenía algunas prendas en el gimnasio, pero no recordaba haberle dado permiso a la chica para reutilizar ninguna de sus prendas. Toga sonrió ante su mirada inquisitiva, aprovechando el hecho de que estaba demasiado cansado mentalmente para realmente armar un escándalo por su acto. Ella se inclinó hacia adelante una vez que él estuvo lo suficientemente cerca, poniendo sus manos detrás de su mochila y frunciendo sus labios hacia él. Ella también cerró los ojos y por un momento pareció una inocente estudiante de secundaria. Un beso de despedida para mi querido Izuki-un. Chuuu. Este era nuevo, reflexionó el vampiro mientras levantaba la ceja izquierda con una expresión estoica. Toga esperó a que él respondiera a su gesto, Izuku simplemente pasó de largo sin prestar atención a sus payasadas. Él estaba cansado. Toga permaneció en su posición por unos momentos más, solo abriendo los ojos después de que el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose la alcanzó. TCH, la revista dijo que esto funcionaría, se quejó Himiko, mirando un artículo en su teléfono. Se escucharon algunos mensajes y la chica ignoró su buzón de correo. Ella solo respondería cuando su amado señor de la sangre le diera permiso. Está bien, puedes hacer esto, Momo. Las palabras resonaron dentro del vestuario de chicas ahora ocupado únicamente por la persona que dijo las palabras. Las otras chicas le habían deseado suerte y se habían movido para enfrentar sus propios desafíos, dejando que la rica heredera terminara su ritual de promocionarse a sí misma para enfrentar el desafío agotador que sería luchar contra All Might. Aizawa y el director Nezu habían supervisado la clase 1, mientras tomaban su examen escrito, y la quimera ratón/oso/perro se quedó atrás para explicar la siguiente parte del examen. Era bastante simple. Cada dúo había sido cuidadosamente seleccionado para luchar contra un maestro que encarnaba un aspecto que los estudiantes necesitaban mejorar o que tenía un gran potencial para vencer, o también podían escapar de la pelea usando una de las 2 puertas que estaban disponibles. Ubicados en los extremos opuestos de las áreas en las que estarían luchando. Bueno, también estaba el hecho de que el director explicó esto en diapositivas innecesariamente lindas, aliviando la tensión de la clase y permitiendo que se desarrollara cierta confianza entre los estudiantes. Incluso Momo se sintió algo envalentonada. Por supuesto, su suerte terminó cuando dejó que sus ojos vagaran y sus orbes negros cayeron sobre el marco de su compañero para el examen. Los ojos de Midoriya ya habían adoptado el formato portador de miedo por el que se había hecho conocido, el vampiro miraba sin pestañear el marco de su director y por un momento la joven heredera pensó que tendría que controlar a su clase para alejarlo de su director. Escalofríos recorrieron su espalda, Momo no pudo detenerlo mientras sus ojos recorrieron su cuerpo, su mirada solo se detuvo sobre ella por un momento. Mientras los estudiantes se quedaban preparándose y vistiendo sus disfraces, Yaoyorozu pudo sentir la mirada regresar a su espalda, haciendo que la niña se sintiera expuesta en un grado incómodo. Kyouka había sido quien la sacó de sus pensamientos, la chica terminó congelada justo enfrente del vestuario de chicas. Momo se quitó el uniforme escolar y la ropa interior, y rápidamente se puso su disfraz. Sin embargo, no pudo salir de la habitación y terminó quedándose atrás mientras las otras chicas terminaban y se deseaban buena suerte. Primero fue Toru, seguido luego por Asu y Mina. Kyouka intentó quedarse, pero el rockero terminó escuchando algo y tuvo que irse también. Quedándose solo con Momo, la heredera hizo algunos ejercicios de respiración para controlar sus emociones, susurrándose ánimos como solía hacer cuando luchaba con algo especialmente difícil, aunque nunca nada había sido tan difícil para ella. Por lo tanto, cuando Yaoyorozu abrió los ojos y se giró, no pudo evitar soltar un chillido bastante fuerte cuando encontró los ojos marrones y el cuerpo fornido de Uraraka justo enfrente de ella. La chica de gravedad se estremeció debido al fuerte ruido, alejándose de Momo mientras la heredera se ponía una mano en el pecho, tanto para calmar su corazón que latía salvajemente como para evitar crear algo por puro pánico. Caray, Momo-chan, no había necesidad de eso, ¿sabes? Se quejó Ochako, sosteniendo su casco a su lado.
La heredera tuvo la compostura de mostrar algo de vergüenza por su exhibición, tratando de pasar el evento con una sonrisa rígida. Yo, no esperaba que nadie todavía estuviera aquí conmigo, Uraraka-san. Perdóname. Ochako desestimó las preocupaciones de la chica de cabello negro azabache. No te preocupes por eso, Momo-chan. Pero me pregunto, ¿qué te tiene tan asustado? La rígida sonrisa de Yaoyorozu se volvió irónica, la chica más alta cruzó los brazos debajo del pecho, levantando sus activos. Podría haber sido imaginación de la heredera, pero la sonrisa de Ochako pareció temblar por un milisegundo. Estoy seguro de que es solo nerviosismo. Después de todo, no todos los días luchas contra Olmig, incluso si su fuerza está limitada por esas pulseras. El director Nezu dijo que todos los maestros solo estarán al 50% de su poder. Como mucho, pero estamos hablando de Olmig. Momo esperaba que su apresurada explicación fuera suficiente por ahora, ya que probablemente ya debería haber salido a reunirse con su compañero. Ochako asintió junto con ella, pero entonces la morena se llevó un dedo a los labios. Eso es cierto. Pero tú también tienes mucha suerte, ¿no crees? Yaoyorozu descubrió que el patrón de habla de Ochako se estaba volviendo acento, algo que la heredera no sabía acerca de la niña. ¿Por qué crees eso, Uraraka-san? Ella cuestionó. El rostro de Uraraka frunció el ceño, como si la niña encontrara absurdo el interrogatorio de Momo. Estás emparejado con Izuku-kun. Si hay alguien en la clase que seguramente puede luchar contra Olmig, es él. Me atrevo a decir que podría ganaros el ejercicio. Ochako habló con tal confianza que uno podría pensar que dicho resultado estaba escrito en las estrellas o grabado en piedra. ¿Cómo podía la morena tener tanta confianza en Izuku? Claro, tenía una gran potencia de fuego a su disposición y su variedad de habilidades era variada y práctica, pero Izuku todavía estaba lleno de deficiencias. ¿Había hundido sus sucios colmillos en Uraraka? Los pensamientos de Momo comenzaron a agravarse y enojarse, la heredera dirigió una mirada seria a las cálidas pupilas marrones de Ochako. Creo que mi peculiaridad también me otorga una gran ventaja para luchar contra Olmig Sensei. Puedo crear trampas y elementos que pueden ayudar a mitigar la brecha en el poder ofensivo. También soy un activo poderoso. Podría tener una mayor prioridad. Que Midoriya-san. La heredera no pudo evitar desear cortar este creciente brote de admiración hacia el vampiro. No se merecía esto porque era un monstruo. ¿Cómo podría Uraraka-san no verlo? Era demasiado amable o demasiado inocente para ver los peligros que representaba un hombre como Midoriya. Ochako tarareó y Momo vio a la morena armar argumentos para contrarrestar sus puntos. ¿Yaoyorozu estaba viendo cosas? Eso sería cierto para cualquier otra persona. Pero de esto es de lo que estamos hablando. A menos que traigas algunos juguetes realmente geniales, cualquier otra cosa podría ser como volarle el aire a la cara. Yaoyorozu frunció el ceño, decidida a dejar claro su punto de vista. Ella limpiaría cualquier rastro de suciedad de Midoriya del interior de la mente de Hirou Uraraka. Y eso comenzaría ahora. Sin embargo, antes de que la heredera pudiera comenzar un sermón, Ochako se puso el casco y comenzó a darse la vuelta para salir de la habitación. Todo lo que digo es que deberías estar feliz de tener a alguien como Izuku-kun para cubrirte la espalda. Desearía que fuéramos un equipo. Así que, por favor, Ochako se detuvo en el marco de la puerta, arreglando su casco en su lugar y lentamente girando su cabeza hacia atrás para mirar a Yaoyorozu. Dijo algo en voz baja, demasiado bajo para que Momo pudiera oírlo. La heredera estaba lista para un debate verbal, sin embargo, sus piernas casi temblaron un poco bajo su cuerpo cuando algo frío bañó su cuerpo. Era similar a la sensación que Izuku traía consigo casi siempre, o el aura que Aizawa Sensei expulsaba cuando quería que la clase estuviera en silencio. Una sensación espantosa que nació dentro de tu estómago y se extendió por todo tu cuerpo, empujando algo frío dentro de tus huesos y haciendo que tus manos se sintieran húmedas. Un sentimiento que te hacía desear poder terminar con tu vida, aunque solo fuera para estar fuera de la influencia de quien o qué estaba causando la sensación en primer lugar. No estaba ni cerca de lo que Aizawa o Izuku podían hacer sentir a la heredera, pero estaba ahí. El comienzo de un hoyo en su estómago, mientras que con su compañero de clase o maestro su estómago se hundía o desaparecía por completo. Aterrador, pero algo que podía manejar. ¿Por qué sentía esto por parte de Uraraka? He visto la forma en que tratas a Izuku-kun, Momo-chan, y no creo que tengas razón al hacerlo. Izuku-kun es un amigo increíble y un buen compañero. Podría dar un poco de miedo.
Y todo, pero él encubrió muchos de tus errores y meteduras de pata, ¿verdad? Las palabras de Uraraka sorprendieron a la heredera, ya que nunca había visto a la morena decirle una palabrota. Pero oye. Espero que pases el examen. Tú también eres increíble, Momo-chan. Simplemente no te interpongas en su camino, ¿vale? Momo solo podía ver la espalda de la morena alejarse cada vez más de ella, la chica de cabello negro se quedó sola en el vestuario, mirando sus propias manos temblorosas. Izuku terminó sus preparativos y colocó las últimas municiones en su abrigo. Sabía que las balas de goma no servirían de mucho contra All Might, pero sería una distracción válida con la que trabajar, especialmente si apuntara a puntos débiles como la entrepierna y los ojos. Dicho esto, sería un milagro si lograra siquiera golpear a All Might en primer lugar, pero Izuku era un individuo algo optimista. O tenía que estarlo para esta pelea. De lo contrario, podría darse por vencido ahora mismo. Se miró a sí mismo, sus ojos rojo carmesí listos para la acción. Estaba lleno de sangre, sus armas estaban en perfecto estado y llenas de munición para disparar, su espada estaba afilada y en perfecto estado. Mi gorilla Izuku estaba listo, o tan listo como podría estarlo. Ahora quedaría que las cosas sucedieran. Era nadar o hundirse. Salió del vestuario masculino, con pasos firmes mientras Izuku mantenía un paso tranquilo para llegar al autobús que llevaría a la clase a cada etapa de lucha. Todos dentro del vehículo estaban tensos, nadie le dedicaba al vampiro más que una mirada rápida. Se sentó en el asiento de atrás, cerró los ojos y olió el aire del interior. Estaba lleno de varias hormonas y sustancias químicas. Del miedo a la excitación, de la tensión a la agresión. Todo le hizo cosquillas en su sensible nariz, y Izuku se sintió algo tranquilo porque todos parecían estar tan nerviosos por esto como él. Sintió que alguien se sentaba a su lado. Mi gorilla. Izuku dejó que una leve sonrisa se asentara en la comisura de sus labios. Hola, Todoroki. El otro hombre gruñó en lo que el vampiro supuso era reconocimiento. Hubo un momento de silencio, Izuku se preguntaba si debía decir algo o simplemente dejar que este cómodo silencio permaneciera entre los dos. No eran exactamente amigos, pero Izuku estaba seguro de que ahora eran más que meros compañeros de clase o simplemente conocidos. Tener amigos sería exagerado, pero algo parecido a eso. ¿Tú también estás nervioso? Preguntó el adolescente de cabello de dos colores, Izuku abrió los ojos para mirarlo. Confío bastante en mi peculiaridad, y si bien tengo algo de experiencia en espacios reducidos, sería una tontería creer que mi escasa experiencia podría abordar la competencia de la seriedad. Tener a Tokoyami como mi compañero también no ayuda exactamente, ya que él es otro combatiente que depende de sus peculiaridades. Shoto divagó sorprendentemente durante un largo rato, Izuku escuchó atentamente al adolescente. ¿Quieres algunos consejos? Ofreció, tratando de ser útil. Tokoyami no había venido a pedir ayuda hasta el momento, aunque todavía venía al gimnasio de vez en cuando para entrenar. El vampiro intentó antes ofrecer algo de ayuda, pero el adolescente con cabeza de cuervo negó con la cabeza y volvió a su entrenamiento personal con vigor, y sin explicar las razones detrás de su negativa a recibir una ayuda perfectamente aceptable. Esto confundió a Izuku, pero aceptó el comportamiento y siguió adelante. No. Esa simple palabra hizo que la misma confusión de aquel entonces emergiera una vez más, el vampiro frunció el ceño hacia el otro adolescente. Todoroki percibió la confusión de Izuku y suspiró. Supongo que no soy bueno en esto. Murmuró Shoto para sí mismo. Estoy desahogando un poco mi propia frustración. Leí en alguna parte que esto profundiza los lazos de amistad, hablando de cuestiones personales. Explicó el adolescente, la confusión que estropeó a Izuku desapareció cuando el vampiro puso los ojos en blanco de buen humor. Entonces, está bien. Refunfuña, soy todo oídos. Dijo Izuku. El otro adolescente asintió y comenzó a quejarse una vez más. La primera parada tardó unos 10 minutos, dejando a Mina y Masirao en una arena que se parecía a la planta química / zona industrial del ejercicio de barrido y rescate que hicieron junto con la clase 1B. Eso siguió sucediendo por un tiempo, Todoroki y Tokoyami fueron los terceros en ser liberados, dejando a los últimos 4 Izuku, Hirou, Tenya y Yaoyorozu. El silencio invadió el autobús, solo roto por el sonido del motor mientras los estudiantes esperaban. Como nadie tenía realmente nada de qué hablar, se mantuvo el silencio.
Izuku estaba perfectamente bien con dejar que esto permaneciera tal como estaba, pero el susurro bajo de su lado salvaje tintineó contra las jaulas de su mente. El vampiro cerró uno de sus ojos para hacer una inmersión mental parcial. Parecía un poco perturbador para cualquier espectador externo, pero necesitaba mantener algo de conciencia. Era increíblemente discordante sumergirse en la mente mientras aún estaba despierto, ya que sus sentidos se volvían un poco sesgados. No obstante, Izuku llegó a la sala del trono, justo a tiempo para que se agregara la nueva pintura en las paredes del salón de baile. El marco cuadrado albergaba un fondo negro, siendo una gran gota de sangre carmesí la imagen central de la pintura. Una jeringa emergió en la parte superior derecha de la pintura, casi como si fuera la responsable de la gota, y justo en el medio de la gota carmesí, el contorno de una cruz terminó la pintura. El conocimiento del factor peculiar inundó la mente de Izuku con endorfinas y otorgarle a Izuku una oleada de placer. Un gruñido ahogado salió de su boca. Giró inmediatamente miró hacia atrás para comprobar por qué lo había hecho. Izuku parpadeó y abrió su ojo izquierdo previamente cerrado, tratando de aclimatarse después de una inmersión mental tan inesperada. Las bendiciones de la vieja sangre ahora son nuestras. Curar la carne ya no es solo un privilegio propio, maestro. Nos convertiremos en el sanador oscuro que esos médicos proclamaron que podíamos ser en nuestra juventud. La bestia interior bromeó, pero Izuku ignoró las divagaciones de su lado salvaje a favor de aprovechar inmediatamente la fuerza de su poder recién descubierto. También tirando de creación de sangre, Izuku concentró un poco de líquido vital en su palma y permitió que los factores peculiares se mezclaran y comprimieran. Parecía que solo Hirou había escuchado su gruñido. El vampiro puso un dedo sobre sus labios en la señal universal de silencio. La niña le puso los ojos en blanco y se volvió para observar el camino que pasaba junto a su ventana. En cuanto a Izuku, sus ojos escanearon a los otros dos ocupantes para ver si habían notado algo diferente. Iida estaba ocupado murmurando para sí mismo mientras Yaoyorozu hacía una lectura de último momento, completamente contento de ignorar al vampiro. Se enojaría con la chica, pero desbloquear un nuevo y útil factor de peculiaridad lo distrajo del comportamiento de la heredera. Agradeció a las estrellas en el cielo que solo Kyouka lo hubiera escuchado, ya que explicarle a la chica rockera sería mucho más fácil que al rígido velocista o a la rica heredera. Y mientras mentalmente enviaba gratitud a cualquier entidad que existiera, su experimento estaba hecho. El vampiro lentamente bajó los ojos para observar su puño derecho cerrado, abriendo su mano con franqueza para revelar una pastilla de color rojo. Parecía una pelota para romper mandíbulas o una pelota del tamaño de ping-pong, y el color carmesí opaco de la píldora emitía un extraño atractivo. También fue una bendición para Izuku, ya que el objeto no había tomado ni el 5% de su reserva de sangre para la actividad principal del día. Los labios del emomante se dividieron en una sonrisa malvada, los ojos rasgados brillaron con una mirada que hablaba de una locura alegre que solo el propio Izuku entendía. Se levantó de su asiento, consciente de que pronto estaría a solas con la heredera Yaoyorozu. Realmente deseaba que este factor peculiar en particular hubiera sido decodificado antes, pero no tenía sentido llorar por la sangre derramada. Izuku colocó su cuerpo al lado del de Kyouka, la chica resoplando y dándole suficiente espacio para que el vampiro pudiera sentarse en lugar de permanecer de pie como un tonto. Había una mirada que ahora amenazaba con hacerle un agujero en la parte posterior de la cabeza, pero Izuku estaba seguro de que la peculiaridad de Momo era creación y no ojos láser. Mientras se sentaba, Hirou golpeó ligeramente su hombro derecho, consciente de no poner demasiada fuerza y golpeó las placas de cerámica de su abrigo. Aún tengo que recuperarte por lo que hiciste en el último entrenamiento, idiota. El rockero murmuró, manteniendo sus auriculares fuera de su alcance. Eso provocó una risa entre dientes del vampiro, sus colmillos húmedos asomando desde sus labios mientras pasaba su lengua sobre ellos. Ojo por ojo, Kyouka-san. Normalmente eso dejaría al mundo entero ciego, pero puedo regenerarme muy bien. Habló como si estuviera recitando un poema. Hirou puso los ojos en blanco ante su florido discurso. Eso debería significar que debes recibir los golpes tal como vienen, ya que en realidad no te hacen daño. Su respuesta estuvo llena de sarcasmo. El vampiro fingió parecer ofendido por su comentario. Que sepas que no soy masoquista, dijo, haciendo rodar la pastilla en sus manos con destreza. Hirou miró con curiosidad el objeto, preguntándose por qué tenía la esfera en sus manos. ¿En serio? Sinceramente, te había catalogado como del tipo que disfruta su dolor. Ciertamente no huyes de él.
dijo la chica punk, inclinando la cabeza hacia arriba mientras recordaba todos los ejercicios de entrenamiento que lo había visto realizar. Cuando la sangre se calentaba y se intercambiaban golpes, Izuku nunca rehuía después de recibir golpes, llegando incluso a rodar con ellos cuando contraatacaba. Soportar el dolor y disfrutarlo son dos cosas completamente diferentes. Uno es un fetiche y el otro es una habilidad para este trabajo. Izuku presionó su respuesta, completamente dispuesto a enterrar el tema. Luego dejó que la pastilla se deslizara de su mano y cayera en el regazo de la niña, quien la recogió e intentó devolvérsela. Él lo rechazó y se lo devolvió a sus manos. Ella cuestionó sus acciones, mirándolo a la cara con una expresión de mal humor, esperando una respuesta. Un amuleto de buena suerte de mi parte, para garantizar tu éxito contra Power Loader. Si alguna vez te encuentras a Tio Aida con una lesión, rómpela y cómete la mitad. Habló en un susurro, haciendo que Hirou lo mirara con una expresión muy seria. ¿Impulsores de peculiaridades? Esto es una sorpresa. Nunca te consideré del tipo que hace trampa. Su tono era de naturaleza acusatoria, pero Izuku lo dejó pasar. Sacudió la cabeza, mostrando la palma de su mano y repitiendo el proceso una vez más. Kyouka abrió mucho las cejas ante la exhibición, acercándose un poco más a la creación con asombro. Solo una curación única para ayudarte a volver a la batalla en caso de lesión. No te salvará de una muerte segura, pero puede lograr una victoria desde las fauces de la derrota si sabes cómo jugar. Acelera la tasa de curación natural del cuerpo a costa de tu propia sangre y algo de resistencia, así que no abuses de ella. Media pastilla para moretones fuertes, que es lo que espero que suceda como máximo. En caso de huesos rotos, come la totalidad, toma la píldora y actúa rápido. Tu cuerpo sentirá la tensión una vez que la adrenalina desaparezca, así que úsala sabiamente. Su explicación hizo que los ojos de Kyouka se abrieran y las cejas se separaran aún más, la rockera lamió sus labios secos hacia él. Siguió mirando de la píldora a Izuku y luego de nuevo a la esfera, con una miríada de emociones mezclándose en su rostro. Ni siquiera ¿y por qué? Finalmente ella hizo una pregunta. Izuku estaba preparando una respuesta cuando el autobús se detuvo, su nombre y el de Yaoyorozu se iluminaron en la pantalla cerca de la puerta y llamaron al dúo. Se levantó de su asiento y se fue sin darle a Hirou una respuesta adecuada, simplemente agitando su mano hacia la chica por encima de su hombro. El dúo descendió del autobús cerca de una especie de pared alta con una pequeña abertura para que pudieran entrar, la estructura similar a una puerta se cerró detrás de ellos y encerró a los adolescentes dentro de su arena. Era una réplica bastante perfecta del centro de una ciudad, la única diferencia era la falta de civiles. Bien, ahora es oficial. Olawa tiene bolsillos infinitos o cementos le pagan al menos el triple del salario de la mayoría de los docentes. Izuku dejó que el pensamiento flotara en su cabeza, mirando a su alrededor y tratando de detectar cualquier señal del símbolo de la paz cerca. Al no encontrar ninguna señal del héroe rubio, Izuku se volvió hacia Yaoyorozu, la chica ya sacaba algo de su abdomen si el brillo de su peculiar uso era algo a tener en cuenta. Ella arrojó algo hacia el vampiro, su vista mejorada le aseguró que no estaba tratando de hacerlo explotar con C4 ni nada por el estilo. Era simplemente un rastreador. Como no conocemos el diseño de este lugar, pensé que sería útil conocer su ubicación constante. Si encuentra las salidas, podemos comunicarnos y marcarlas, en caso de que no podamos ganar contra Olmigt. Esas fueron las primeras palabras que el vampiro escuchó directamente de la boca de la heredera hacia él desde su último encuentro personal en su mansión. Todavía había tensión en su tono, pero estaba siendo profesional. Él asintió y miró a su alrededor para encontrar alguna pista sobre la ubicación de Olmigt. Más brillo cromático surgió de la heredera, un dispositivo parecido a un teléfono cayó al suelo y se deslizó hacia él. Eso le irritaba los nervios, pero el vampiro respiró hondo y se arrodilló para recoger el dispositivo. Un GPS con 2 pings activos en el mapa además de una app de comunicación. Gracias. Habló en un tono seco, escuchando un HMPH de la chica. Izuku guardó el dispositivo en un bolsillo de su abrigo. Supongo que tenemos que, estaba a punto de sugerir un plan cuando un estallido sónico llegó a sus oídos. Estaba lo suficientemente lejos como para no dañar su oído ni el de la chica, pero era una señal de que algo se acercaba y se acercaba rápidamente. ¿Qué es? Preguntó Momo con voz estoica, y Izuku rápidamente levantó una mano para silenciarla. La chica de cabello negro estaba a punto de lanzarse a despotricar sobre su falta de modales, pero un ligero temblor en el suelo llegó a su ubicación.
Punto punto punto. Punto punto punto. Los dos se miraron en silencio, sus expresiones eran difíciles de describir como algo más que confusión. Punto punto punto. Punto punto punto. Y de repente, sin previo aviso. Smash. Una voz inconfundible resonó por todas las calles, los pasillos de los edificios actuaban como túneles que conducían la voz fuerte y retumbante a los adolescentes y los golpeaba como una fuerza física. De repente, el viento se precipitó y azotó sus cuerpos, y Izuku inmediatamente clavó una mano con garras en el asfalto y permitió que un zarcillo de sombra agarrara a Yaoyorozu. La masa oscura se envolvió firmemente alrededor de la cintura de la niña y la sostuvo mientras pasaban vientos huracanados. Por ellos. Woosh. Crack, 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 crack. El concreto se agrietó y se desmoronó, el acero se dobló y se partió, el vidrio se rompió y se esparció, y todo eso lo llevó una absoluta ola de destrucción que fue arrastrada por vientos abrumadores que emergieron de lo que parecía ser el punto central de la arena. La ola despejó un círculo alrededor del punto central que Izuku estimó que tenía un radio de 150 metros. Podría estar equivocado, ya que estaba demasiado ocupado aferrándose a su vida para evitar ser arrojado como un muñeco de trapo por el viento que tenía nada menos que niveles de intensidad de huracán. Pasó un tiempo hasta que el polvo de la destrucción se calmó, y aún quedaba un ligero zumbido en los oídos de Izuku mientras intentaba hacer algo con esta aterradora demostración de poder. Hola joven Midoriya, joven Yaoyorozu. Espero que estés listo para comenzar tu examen. La voz de All Might resonó una vez más, la figura del hombre musculoso era una mera sombra mientras permanecía en el mismo lugar donde se habían originado las olas, su forma revelaba que había golpeado, su fuerza responsable de originar la presión del aire capaz de esto. Izuku abrió mucho los ojos con miedo y sus pupilas se dilataron por primera vez en mucho tiempo. Momo, liberada de su zarcillo de sombra anclado, tenía su rostro expresando pleno temor ante la perspectiva de tener que enfrentar este bastión de fuerza. El vampiro arrancó su mano del suelo y dejó que la sangre inmediatamente se acumulara en sus brazos y cara, endureciéndolos en sus habituales guanteletes y máscara de fauces de dragón, su postura de lucha lista para intentar interceptar al héroe. Yaoyorozu. Date prisa y muévete hacia el soporte. No te expongas y nunca te golpeen. Gritó Izuku, moviéndose para intentar interceptar. Habría preferido hacerlo sigilosamente ya que el combate abierto contra All Might era una tontería, pero entre los dos, Izuku era el que tenía más resistencia y opciones de combate. Hasta que su compañero desapareciera de la vista, tendría que actuar como señuelo y esperar que las pesas en las muñecas y los tobillos que llevaba All Might realmente redujeran la fuerza del hombre. Encomiable, joven Midoriya. Antes de que Izuku pudiera decir algo más, el héroe se movió. En un momento All Might estaba en el epicentro, al siguiente se encontraba con Izuku, con el puño en alto para darle un golpe de gracia. El vampiro usó su percepción mejorada para enfrentar el puño entrante con el suyo blindado. En el momento en que se golpearon, Izuku realmente entendió el significado detrás de las palabras objeto imparable. Su guante derecho, endurecido como estaba, se hizo añicos, la sangre endurecida cayó en pedazos alrededor de los dos machos cuando el brazo derecho de Izuku se dobló hacia atrás y el puño carnoso de All Might derrumbó las defensas del vampiro, golpeándolo directamente en su pecho y enviando a Izuku volando hacia las cercanías. Auto. Sin embargo, gritar tus planes justo enfrente del enemigo nunca es una buena opción. Momo apenas había logrado ponerse de pie, sus ojos presenciando la escena que pertenecía a una tonta película de acción con ojos atónitos. Cuando el vampiro fue lanzado a un vehículo, la heredera finalmente entró en acción. Inmediatamente creó un par de granadas de humo, abriendo algunas para crear algo de cobertura mientras rodeaba al héroe y comenzaba con otro objeto. All Might se giró para intentar localizar a la chica en el momento en que el humo se elevó, lo que obligó al héroe a toser un poco ante la distracción. Un buen truco, joven Yaoyorozu. Pero ineficaz. Otro movimiento de puñetazo limpió la escena de cualquier humo, además de arrojar los botes lejos y acortar su uso. La escena clara mostró a All Might que la chica fue rápida con su peculiaridad, mientras un grueso barril miraba al héroe rubio. ¡Mierda! ¡Boom! Una explosión, seguida por el sonido de cables de acero al retorcerse, resonó en el cañón creado por la heredera. La niña tenía una sonrisa forzada presente en sus labios, algo de suciedad y sudor ya cubrían su rostro. El humo provocado por el cañón se dispersó rápidamente y el espectáculo fue una bendición para la heredera.
Gruesos cables de acero estaban fuertemente enrollados alrededor de Olmig, cada cable tan grueso como el dedo de un bebé, y sus extremos estaban cargados con pesas de plomo. El héroe corpulento tenía algo de calma manchando su disfraz, pero nada que sugiriera daño por la explosión. Momo suspiró aliviada y se puso las manos en las caderas, orgullosa de su logro. Fue un error. Ingenuo. Gritó el héroe, flexionando sus músculos y quitándose fácilmente las ataduras. Izuku Blink apareció justo enfrente de ella, sus garras se clavaron en el marco de acero de su cañón creado, cargando el pesado aparato y usándolo como escudo. El metal gimió y se dobló cuando otro golpe se clavó en él, esta vez Izuku estaba listo y preparado, con las piernas cubiertas con sus grebas. El vampiro soltó su escudo improvisado en el mismo momento en que detuvo el golpe, descartándolo y apuntando con el guante izquierdo restante al héroe. Explosión de lanza de sangre. La opaca armadura metálica se calentó inmediatamente a un color rojo cereza, explotando hacia Olmig como un verdadero proyectil de escopeta, trozos de sangre endurecidos se convirtieron en metralla que habría destrozado el torso de un hombre normal hasta convertirlo en un desastre horrible. El ataque simplemente arañó el traje azul, pero ralentizó al héroe durante el tiempo suficiente para que el vampiro pudiera agarrar a su compañera y desaparecer de la vista debido al uso de Blink. Olmig se rió escandalosamente, parándose en toda su altura y posando. Como se esperaba del joven Midoriya, es muy bueno reaccionando ante situaciones inesperadas. Para él contraatacar incluso mientras protege a su compañero de equipo, qué impresionante uso de peculiaridades. La última frase fue pronunciada con un tono ligeramente siniestro. Incluso cuando la investigación que llevó a cabo había arrojado resultados limpios. Ver que la naturaleza había producido otra versión de él era preocupante, incluso cuando el adolescente había expresado claramente su deseo de actos heroicos. Vamos, Toshinori. Debes concentrarte en lo que es y no en lo que podría ser. El héroe pensó en su cabeza, pasando una mano por su torso y sacudiéndose los diversos copos de metralla de sangre, sin que ninguno lograra perforar su piel. Mientras el héroe dejaba vagar sus pensamientos por un momento, Izuku empujó sus piernas al máximo, huyendo del área inmediata alrededor del héroe hasta que llegó a un edificio de 5 pisos. Apenas había entrado al edificio por la entrada trasera de personal, Izuku tuvo que soltar a su compañera, para no sorprenderse por la pistola paralizante que crepitaba en sus manos. Resistió el impulso de arrojarla contra una de las paredes y soltó un profundo suspiro. ¿Qué fue eso? Detuvo la ira en su voz y logró mantener un tono profesional. Momo sujetó el taser a un cinturón magnético alrededor de su cintura. Creo que esa es mi pregunta. ¿Por qué destruiste mi cañón? ¿Sabes cuántos lípidos tuve que usar para crear eso? Cuestionó Yaoyorozu, la ira deslizándose en su voz y aumentando su tono. Grr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 r
lo que resonaba en su mente. Te dije que te fueras de la vista y desempeñaras un papel de apoyo. Tan pronto como salió ese humo, deberías haber estado fuera de la vista. En lugar de eso, trataste de inmovilizar a Olmig con cables de acero. Afortunadamente, el vampiro logró mantenerse civilizado, de lo contrario probablemente habrían comenzado una pelea a gritos. Y logré detenerlo. Tú, por otro lado, no lograste hacer nada más que ser arrojado. El tono acusatorio y el dedo apuntando a su rostro hicieron poco para calmar el aumento exponencial de garras que rascaban la cabeza de Izuku. Ese es el objetivo de un señuelo, Yao Yorozu-san. Yo fui la distracción que te habría permitido conseguir una mejor posición para ayudar en la batalla. No disfruto mucho estar recibiendo esos golpes. La voz de Izuku aumentó de tono, haciendo que la heredera se estremeciera, pero mantuvo su postura al respecto. El vampiro respiró hondo y se frotó el puente de la nariz, lamiéndose los colmillos y tratando de pensar en alternativas. No todos sus planes se habían ido a la mierda, todavía podía salvar esto. Hemos logrado poner cierta distancia entre Olmig y nosotros, lo que nos da algo de tiempo para elaborar un plan de acción. Enfrentarlo de frente es imposible, como has visto. Izuku comenzó a explicar, acariciando su cuerpo y comprobando el estado de su equipo. Las placas de su abrigo habían sufrido algunos daños, pero aún no estaban fuera de servicio. Sus armas todavía estaban perfectamente bien, al igual que su Kodachi. Los cargadores de municiones también estaban listos y al vampiro todavía le quedaba alrededor del 87% de su sangre, por lo que todavía tenía mucho en el juego.
Yaoyorozu también respiró hondo, cruzando los brazos sobre el pecho para calmarse y pensar con claridad. Creo que deberíamos tratar de someterlo. Los cables de acero no fueron suficientes, pero detuvieron a Olmig por un corto tiempo, por lo que un material más fuerte podría inmovilizarlo para garantizar la victoria o al menos detenerlo hasta podemos encontrar los puntos de salida. Momo señaló su plan, casi lista para comenzar sus creaciones, cuando Izuku levantó una mano para detenerla. Deberías abstenerte de crear tantas cosas tan rápido. Has visto su poder y velocidad. No tendremos otra oportunidad como esa, ahora que Olmig te espera que hagamos otro truco como ese. Golpea y corre, las tácticas son nuestra mejor apuesta por ahora. Podemos desgastarlo un poco y mapear nuestro entorno todo el tiempo. Propuso, bajando la mano derecha hasta su cadera y apartando una solapa de su abrigo para agarrar su pistola. Un cargador en uso, quedan 9. Lo anotó mentalmente, agarrando un cargador y cargando el arma de fuego. Al retirar la corredera y soltarla, la pistola ahora estaba recámara y lista para disparar. Se lo enfundó nuevamente en la cadera y abrió el abrigo en el área del pecho, revisando su revólver en busca de daños. La poderosa arma de fuego estaba intacta, prueba de su resistente diseño y la destreza de ingeniería de su amante. El vampiro bajó el cañón y el cilindro de munición, cargando bala tras bala. ¿En serio vas a utilizar equipos de apoyo tan peligrosos como armas? El tono interrogativo de Yaoyorozu sacó a Izuku de su relajante aturdimiento, recargando sus armas, aliviando la tensión que se había acumulado hasta ahora. Levantó una ceja hacia la chica, preguntándose si realmente había dicho las tonterías que había oído. No quiero que la chica que creó un cañón me regañe a primera hora del partido. Su reprimenda fue pronunciada en voz baja, pero en un tono lo suficientemente alto como para que la chica pudiera oírla. Las mejillas de Momo se pusieron rojas de ira, pero se mantuvo callada. Izuku enfundó el revólver en su pecho y miró a la heredera, viendo que la tensión se acumulaba inmediatamente en su cuerpo. Suspiró mentalmente. Por favor, apégate a la vigilancia, el reconocimiento y el apoyo. Una batalla está ganada a medias si somos superiores en esos aspectos. Ofreció un argumento razonable que debería convencer a la chica de sus intenciones. Al ver que ella no había ofrecido un contraargumento, Izuku salió lentamente del edificio por la misma puerta del personal, sus grebas cambiaron a una forma más suave, contrariamente a su anterior marco voluminoso y angular. El hemomante desapareció en una nube de niebla parecida al humo. Yaoyorozu resopló de disgusto dentro de la sala de profesores, la luz de su peculiaridad brillaba fuertemente mientras comenzaba a crear elementos. Ella le mostraría de lo que era capaz, no era una damisela en apuros que se encogería a espaldas de nadie, mucho menos de ese monstruo. Y Olmig comenzó su búsqueda de los dos adolescentes, su ritmo de trote era capaz de dejar atrás a los corredores profesionales olímpicos por mucho. Al héroe rubio le preocupaba que después de su disputa inicial, los jóvenes simplemente se dirigieran directamente a las salidas, ya que era el curso de acción más obvio que uno debía tomar al enfrentarse a un oponente tan abrumador como Olmig. El héroe saltó para atraparlos a tiempo antes de que huyeran. La movilidad de Izuku era una habilidad bastante problemática de manejar cuando uno luchaba contra él. Nada que Olmig no pudiera manejar cuando estaba cerca, pero fuera de la vista, corazón fuera de la mente nunca podría aplicarse al vampiro. El héroe trotó un par de calles más, pasando por una con bastantes callejones, cuando sus instintos, nacidos de innumerables horas de patrulla, alertaron al héroe del peligro. Estiró la cabeza hacia la derecha y vio el cuerpo boca abajo de Izuku colgando a unos pocos metros de altura, la materia de sombra permitía al vampiro aferrarse a las paredes del callejón y parecerse a una araña humana. Actualmente estaba usando sus dos manos para señalar algo al héroe. Los ojos azules de Olmig se abrieron con sorpresa ante la sonrisa salvaje que partió los labios de Izuku, la máscara de fauces de dragón que protegía su rostro se asemejaba a una trampa para osos abierta y se sumaba a la extraña vista. Hola. La voz de Izuku fue ahogada por el absolutamente ridículo sonido de un disparo. El objetivo del vampiro habría dado en el blanco si Olmig no hubiera protegido su rostro con su antebrazo izquierdo. La bala de goma golpeó la extremidad del héroe y lo obligó a apartarse con una fuerza tremenda que el héroe rubio juró que le dejaría moretones más tarde. Mierda. El héroe entró en pánico. Lanzar una de esas balas a su torso o cuerpo le dolería muchísimo, ya podía sentir el hematoma, pero había recibido golpes peores antes, un viejo dolor estalló ligeramente en su estómago, y lo más importante, era factible. Llevarse uno de esos a la cara no sería bonito.
Parecía que la suerte estaba del lado de Olmig, ya que el retroceso del arma era demasiado fuerte para que el hemomante pudiera alinear un segundo disparo a tiempo. El vampiro enfundó apresuradamente el arma y se alejó del callejón con la ayuda de sus zarcillos de sombra, justo a tiempo para que Olmig atravesara las paredes del callejón, sin importarle el daño que causó. Oh sí. El héroe no dejó que su pánico interior se reflejara en su rostro, persiguiendo al vampiro con renovado vigor. Lo alcanzó instantáneamente, agarró a Izuku por una de sus piernas y arrojó al vampiro contra la pared de un edificio. El cuerpo del adolescente rebotó durante apenas milisegundos antes de que el héroe continuara con otro golpe devastador dirigido al estómago. La pared del edificio demostró no estar a la altura de la fuerza del héroe, cediendo y permitiéndole conducir a Izuku más allá del concreto y las barras de refuerzo. Oh, mierda, me metí demasiado en esto. Más pensamientos de pánico pasaron por la mente del prohero, antes de que tuviera que cubrirse la cara nuevamente. Más disparos sonaron y desgarraron el aire. 6 disparos, 6 impactos en el gran objetivo que era el torso de Olmig. Ninguna de las balas de goma hizo mucho más que picar esta vez, pero fueron una distracción para el siguiente golpe. Izuku Blink se acercó, usando el polvo de concreto que volaba para acercarse y golpear a Olmig. El golpe en sí no fue la intención, pero fue una parte necesaria del mismo. El vampiro rugió, el sonido gutural fue seguido por otra explosión que empujó al héroe fuera del edificio y hacia la calle principal. El héroe patinó unos metros por el impulso, al ver la marca de cal que ensuciaba su disfraz. Esperó un siguiente ataque, pero no pasó nada. Olmig frunció el ceño y corrió dentro del edificio nuevamente, encontrándolo vacío. Muy bien jugado, joven Midoriya. Este villano te tomará en serio. Olmig corrió en otra dirección, dejando atrás el edificio dañado. Siguieron unos momentos más de silencio, algunas alarmas de automóviles perturbaron la tranquilidad. Luego, Izuku cayó del techo de la habitación asaltada y los zarcillos de sombra regresaron al interior de su abrigo. Se tomó unos momentos para respirar y recargar su pistola, cambiando el cargador medio vacío por uno nuevo y guardándose el otro en el bolsillo. Comprobó el dispositivo que Yaoyorozu le había dado y descubrió que su ubicación era a medio clic al noreste de mi posición actual. Justo en el camino había enviado a Olmig, para permitir un barrido del área y encontrar una de las puertas de salida. Ella también tenía un dispositivo, debería prestarle atención ya que él le había dado instrucciones a la niña. Ella simplemente necesitaba seguir su consejo, o incluso si ignoraba sus ideas, buscar la puerta de salida sola no debería haber sido tan difícil, considerando que simplemente podría hacer un telescopio de alta potencia y terminar con esto ya. Quería luchar contra Olmig. ¿Qué tan difícil fue seguir con el reconocimiento y el apoyo? Midoriya a Yaoyorozu, cambio. El objetivo está en camino directo hacia ti. Evacue el área o entré en modo sigilo total inmediatamente. No se enfrente. Fue un milagro que lograra pronunciar las líneas en su dispositivo sin gritarlas, esperando que la niña las escuchara y les prestara atención. Si escapar fuera imposible, probablemente podría hacer una capa de camuflaje que combinara con su entorno y evitar que la descubrieran hasta que él llegara allí. Ella no se enfrentaría a Olmig, ¿verdad? Y Midoriya a Yaoyorozu, cambio. El objetivo está en camino directo hacia ti. Evacue el área o entré en modo sigilo total inmediatamente. No se enfrente. El mensaje llegó bien a uno de los auriculares de la heredera, otro separado conectado a un dispositivo de escucha de sonido que ella había creado. La máquina apuntaba automáticamente hacia el mayor ruido entrante, que era justo lo que ella esperaba. Ella había corrido a un edificio discreto de 2 pisos con ventanas polarizadas, creando elementos para tender su trampa. Luego esperó. Izuku había estado jugando como señuelo, pero ni siquiera él enfrentaría a Olmig de frente por más de unos pocos momentos. La conmoción era más que suficiente para permitirle a Momo elaborar su propio plan. Está bien, Momo. Tienes esto. Es simplemente Olmig, el héroe número 1. Susurró para sí misma, unos momentos después de que el mensaje le llegara claro. Olmig continuó su búsqueda y pasó por su edificio sin ninguna pista. Ella sonrió. Siguió avanzando a su ritmo vertiginoso por unos momentos más. La distancia cubierta por sus zancadas le permitió a Momo tener una idea aproximada de dónde probablemente se encontraba una de las puertas de salida. Después de todo, no había ninguna razón para que él estuviera patrullando una zona tan corta si no fuera por su búsqueda de ellos.
Se apresuró a acercarse a su edificio, ya que estaba a medio camino entre la distancia entre su primera vista de destrucción, la zona del enfrentamiento anterior contra Midoriya y la posible puerta de salida. El héroe estaba en la calle, tratando de adivinar su ubicación actual. Bueno, ya no necesita adivinar. Ella lo enterraría en la trampa más grande ahora mismo. Presionó el botón que activaría todas sus trampas. Fue su victoria. Y All Might se preguntó qué pasos debería tomar a continuación cuando escuchó el sonido de la maquinaria girando. Era débil y normalmente lo habría ignorado. En este examen, frente a los dos a los que se enfrentaba, nada podía quedar librado al azar o a la suerte. Levantó la guardia, justo a tiempo para el comienzo del ataque. Una ventana de uno de los edificios se rompió y un bote cayó cerca de sus pies. El héroe estaba a punto de empujar el humo entrante, pero la forma de la granada arrojada le resultaba familiar. Flashbang. De repente se encendió una llamarada brillante, los oídos de All Might zumbaron sordamente mientras sus sentidos se desordenaban. Se concentró en el poder dentro de él, consciente de que le lanzaban más objetos con la intención de someterlo. Un buen plan. Un buen plan, por cierto. Una pena que fuera All Might. Florida aplastamiento. Los edificios a su alrededor se derrumbaron como si un terremoto y un huracán ocurrieran al mismo tiempo. Cualquier plan podría fracasar, simplemente por su presencia. Él era All Might. Él estaba aquí. Ese bufón torpe no conoce el significado de reprimirse. Aizawa preguntó retóricamente al viento, ya consciente de que no recibiría respuesta de ninguno de sus colegas. Cementos hizo una mueca mientras miraba las imágenes en vivo, las lágrimas se acumulaban en las esquinas de sus ojos y le daban a su rostro una apariencia de cemento húmedo que hacía que el maestro fuera un espectáculo lamentable de contemplar. Mi dulce trabajo, mis edificios. La rata bastarda a la que Aizawa llamaba jefe tenía sus ojos brillantes pegados a la pantalla, una larga sonrisa pintada en el hocico de su peludo, la taza de té a su lado temblaba enormemente mientras el sadismo de la criatura y su alto intelecto luchaban. Uno quería reírse mucho y disfrutar la vista del sufrimiento del adolescente, el otro anticipando el resultado de la batalla de alto octanaje. He tomado todo en cuenta al proponer este ejercicio, Shouta-kun. Desafíos como este son necesarios si queremos ser los héroes de la próxima generación, y necesitamos romper el capullo que esos dos han creado a su alrededor. Es mejor liberamos la tensión que Midoriya-kun acumuló durante sus largos años en lugar de dejarla estallar repentinamente. Lo mismo para Yaoyorozu-san. Sus puntos de vista sobre la vida son bastante diferentes, y por eso necesitamos ayudarla a ser más flexible en su forma de pensar. El oso perro mus explicó en su tono feliz, renunciando a los modales y simplemente tirando el contenido de su taza de té a su boca para no perderse ni un segundo de la acción. Otros profesores aún no habían llegado de sus zonas. Solo Nezu, Aizawa, Cementos y Nemuri habían terminado sus exámenes, otros aún estaban en progreso y pendientes de resultados. ¿Quieres decir que tuvo una educación protegida? Midnight intervino, sacudiendo la cabeza ante la trampa que la chica le había tendido a All Might. Si tan solo la chica confiara un poco más en Midoriya en lugar de intentar estas demostraciones demasiado forzadas de competencia y valentía. Habiendo presenciado ya la primera demostración de poder del héroe, el dúo estaba lejos de cooperar verdaderamente. Quiere decir que está siendo estúpida e irracional, dejando que una especie de miedo idiota dicte su curso de acción. Ella logró salir adelante hasta ahora, pero ahora hay mucho en juego. Aizawa escupió con su manera fría. Midoriya tampoco está actuando exactamente bien. Los roles de liderazgo son difíciles, y todavía actúa para complacer al público, especialmente cuando no lo llevan a sus límites absolutos. Hizo una pasantía con el GSOT, ¿verdad? Debería estar mucho mejor que esto en lugar de actuar como si fuera solo un señuelo. Yaoyorozu no está hecha de vidrio, ella puede protegerse a sí misma. Nezu aplaudió con un sonido sordo. No es que podamos darles estos consejos en mitad de la batalla. Si quieren ser héroes exitosos, entonces necesitan superar estas barreras y plus ultra. ¿Lo harán? ¿No lo harán? Aizawa se burló. Vamos, niño problemático. Nemuri sonrió mientras sacudía la cabeza hacia el hombre rudo. Todo ese amor duro por fuera, pero no puede evitar ser un blando por dentro. Cementos fue a un rincón y comenzó a llorar por sus duras horas de trabajo, quedando destruido en apenas unos segundos.
Momo no fue capaz de pronunciar una palabra bajo la cacofonía de destrucción que ocurría a su alrededor. Su posición segura dentro del edificio de 2 pisos había desaparecido, toda la construcción sacudida hasta su núcleo y nivelada hasta el suelo como si estuviera hecha de cerillas. La joven heredera estaba segura de que había planeado meticulosamente sus acciones, que tenía el mejor método para someter a Olmigt. Todo debería haber sido perfecto. Sin embargo, aquí estaba ella. Atrapada bajo una montaña de escombros, incapaz de siquiera gritar pidiendo ayuda, tan sorprendida estaba de que su plan perfecto se hubiera derrumbado tan fácilmente. No pudo evitar las lágrimas que le picaban los ojos, una sensación de ardor que provocaba todos sus sentimientos. Todas sus insuficiencias, todos sus fracasos, todo lo que la había llevado a esta situación actual, derrotada y probablemente responsable de la calificación reprobatoria que seguramente recibiría cuando terminara el examen. Si tenía suerte, mi gorilla ya debería haberla abandonado atrás y haber ido a buscar las puertas de salida. Ya debe estar cerca de cruzarlos en lugar de depender de un compañero de equipo obstinado e inútil. Ella lo sabría, ya que habría hecho lo mismo, con toda honestidad, era su primer plan. Él conseguiría la victoria para su equipo, y si los profesores tuvieran un poco de piedad por el hecho de que se enfrentaban a Olmigt, ella podría conformarse con una nota aprobatoria soportable. ¡Guau, Momo! Increíble, ¿verdad? ¿Quién iba a saber que algún día estarías siguiendo a un compañero de clase? Dependiendo de su arduo trabajo para llevarlo al éxito. Si papá y mamá pudieran ver esto, estarían muy orgullosos de ti. Y para poner la guinda del pastel, es la persona que más te desagrada de la clase. Pensamientos sombríos llenaron la mente de la chica de cabeza negra. Se atragantó un poco de polvo de hormigón le llenó los pulmones de granos gruesos y la obligó a cortar y escupir. Estuvo a punto de soltar algunas lágrimas de derrota, pero un ligero temblor la sacó de sus cavilaciones. Fue entonces cuando la heredera se dio cuenta de que en realidad no estaba atrapada bajo los escombros, de lo contrario habría estado en una situación mucho peor, ya que los trozos de hormigón la inmovilizarían con su peso. Su entorno era oscuro, cegadoramente, pero no podía sentir que le dolía el cuerpo, aparte de los ligeros moretones y rasguños. Un rugido sordo resonó, Momo se estremeció al reconocer la fuente. Ella siempre sería capaz de reconocer ese sonido, sin importar las circunstancias. Intentó orientarse, pero la oscuridad no se lo permitió. Otro estruendo sacudió, esta vez algunos rayos de luz atravesaron la oscuridad y le permitieron a Momo una visión rudimentaria. Se encontró bajo una especie de cúpula, la construcción empujando hacia atrás algunos otros trozos de concreto y acero doblado que definitivamente deberían haber caído encima de ella. Un gruñido forzado logró escucharse por encima del ruido de los escombros en movimiento. Momo no podía creer lo que estaba viendo. Dentro de la cúpula, más cerca de ella de lo que imaginaba, Izuku estaba de pie con los brazos extendidos, gruesos zarcillos carmesí extendiéndose desde sus extremidades para formar el pilar central de su cúpula protectora, materia de sombra arrastrándose por su cuerpo y uniéndose a la vida. Líquido, reforzando la construcción lo suficiente como para que pudiera soportar la pesada carga a la que estaba siendo sometida. El vampiro estaba enseñando los dientes, gruñendo de esfuerzo mientras el sudor empapaba su rostro. El peso no había sido lo que había requerido tanto esfuerzo, sino que se había debido a su abuso de warp. Normalmente estaba limitado a lugares que podía ver, y un salto requería considerable concentración y esfuerzo. Para reducir la distancia desde su posición anterior hasta donde estaba, Izuku tuvo que utilizar el factor de peculiaridad 3 veces, gastando cantidades impías de resistencia. Primero tuvo que teletransportarse a un edificio más cercano donde estaba Yaoyorozu, luego el vampiro tuvo que hacer una segunda teletransportación para inclinarse mejor sin llamar la atención, lo que llevó a una tercera teletransportación justo dentro del edificio que se derrumbaba, lo que le quitó el máximo provecho de él, ya que atravesar objetos sólidos como paredes no era algo que hubiera hecho antes. Manipular sus sombras y su sangre no fue difícil, ya que los dos eran sus principales fuentes de ataque, pero la cantidad de sangre requerida para proteger a Yaoyorozu no era escasa de ninguna manera. Podría haberla levantado y abandonado el edificio hasta su desaparición, pero considerando sus acciones anteriores, Izuku no estaba dispuesto a recibir una taser en su cuello mientras estaba a altas velocidades Blink. Izuku rugió en esfuerzo, limpiando el desorden sobre él y alrededor de él, permitiendo que el dúo tuviera un pequeño espacio seguro mientras estaban encima de los restos del edificio.
Recordó sus sombras y su sangre, liberando un sonido de satisfacción mientras su fluido vital regresaba a su cuerpo. El vampiro giró la cabeza para mirar a la heredera, observando su estado actual con sus ojos aterradores. Momo también estaba empapada en sudor, el fluido hacía que el polvo de concreto se pegara a su piel y formara una mugre escamosa que seguramente era molesta. Su cabello era un desastre, seco y de aspecto duro, casi como si lo hubieran dejado al sol durante demasiado tiempo. También estaba el asunto de que parecía lista para llorar a gritos, con los labios temblando mientras se apretaba las manos a los costados. El vampiro resopló decepcionado. Esta persona frente a él no era Yaoyorozu Momo. De hecho, ella no había sido Yaoyorozu Momo desde hacía bastante tiempo. Todo lo que Izuku podía ver frente a él era una niña débil y mansa que parecía lista para huir y esconderse debajo de las sábanas. Si ella podía hacerlo, él no estaba aquí para juzgarla. Sin embargo, solo podía hacerlo en su casa. Aquí en el mundo, los villanos se aprovecharían de tal debilidad en el momento en que se manifestara. El emomante gruñó de ira. Su mente estaba tranquila y confusa. La adrenalina corriendo por su sangre hizo que Izuku quisiera pelear, pero la sangre helada corría por sus venas, especialmente alrededor de su cabeza, para ayudarlo a mantener la mente tranquila y enfrentar el desafío que tenía por delante con una mente racional. Izuku se puso en cuclillas junto a la chica, consciente de que ella se estremeció una vez más. Sería inútil tener a una chica asustada como compañera en esta pelea. Ya estaban probando suerte con estos segundos de inactividad. Le dio a la niña una última mirada y no encontró ninguna herida. Puede que ella me odie por esto, pero la ira puede ser un poderoso motivador si Katsuki tiene algo que ver. Demonios, podría comenzar a hacer su trabajo nuevamente como presidenta de la clase por despecho. Medio bromeó mentalmente, asegurándose de que la joven heredera lo mirara directamente a los ojos. El brillo de mesmerice comenzó a bañar las pupilas de la niña, y Izuku se contuvo para rozar solo las capas más externas de la mente de Yaoyorozu. Supongo que no debería haber esperado nada más de una chica de voluntad tan débil. Un intento fallido contra All Might y ya estás de rodillas. Patético. Con voz llena de poder de otro mundo, Izuku rápidamente comenzó a actuar. Momo quería reprender, quería negar las palabras de Izuku y arremeter contra él, pero sus fuerzas le fallaron y se encontró aún bajo sus palabras. Agarró su barbilla con dedos ligeros, acercándose lo suficiente como para que Momo pudiera sentir su respiración contra su rostro. Le provocó escalofríos en la espalda. Un mocoso patético que está jugando a ser un héroe. No debería haber sido una sorpresa que estos fueran los límites de tu lamentable habilidad. El emomante se lo puso fuerte contra la chica, cada palabra cortando su ya debilitado ego como un cuchillo de trinchar en madera. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no has regresado ya a tu reconfortante hogar, donde tus sirvientes atenderán todas tus necesidades, como la princesita mimada que eres? Izuku apuntó a ese aspecto particular de la chica, tocando los hilos de su mente y esperando que tuviera el efecto deseado. Hasta ahora solo aumentaban su miedo y su vergüenza. All Might parecía haber escuchado a Izuku, el héroe alzó una ceja confundido sobre por qué el vampiro estaba reprendiendo a su compañero. Seguro que eso le quitaría algunos puntos de su nota. Izuku tenía que terminar ahora o el profesional terminaría él mismo. Ya era hora de que sacara todas sus cartas de triunfo y hiciera todo lo posible. Algo que debería haber hecho desde el principio. Este era All Might, el pináculo de la fuerza en Japón. Izuku podría haber venido con muchos planes para esta pelea, pero al final nada importó realmente en esta pelea. Podría haber pensado que Yaoyorozu era ingenuo, pero él mismo también lo estaba siendo. Izuku sabía que muy pocas cosas enojarían más a una chica que lo que estaba a punto de hacer. Especialmente alguien de la posición social como Yaoyorozu Momo, la joven heredera de Yaoyorozu. Por lo tanto, de repente cortó el vínculo entre su mente y la de Yaoyorozu, sorprendiendo a la chica hasta llevarla a un estado de conciencia alta. Y luego la besó. La mente de Momo se reinició de inmediato, los labios bastante cálidos del vampiro sacándola de su mente y haciéndola sonrojar como un tomate. No duró mucho, y técnicamente solo podía llamarse un beso debido a que sus labios se tocaron, pero de todos modos despertó a la chica de su estado deprimido a uno de hiperconsciencia. Izuku le lanzó una sonrisa arrogante, lamiéndose los colmillos y los labios antes de girar la cabeza para mirar a All Might. Si tu primer beso es tan inútil que podría recibirlo durante una pelea contra All Might, entonces quédate ahí, Yaoyorozu.
Iré a recibir el resto después de que termine esto. Izuku trató de poner toda su confianza en decir la frase, la sangre ya se acumulaba alrededor de sus brazos y se endurecía en sus guanteletes. Ella solo se defiende cuando se trata de que supuestamente acose a las chicas, así que espero que esto la haga despertar. Si no, entonces me quedo sin cartas. Reflexionó Izuku. Tuvimos una vista perfecta de su rostro. Su tonta cara de sorpresa fue un placer increíble, maestro. Lo registraremos por la eternidad. No podemos esperar por la reacción que sigue. ¿Abrirás estas puertas ya? Esperamos bastante. El vampiro ignoró las voces salvajes dentro de su cabeza, pero la jaula de la bestia interior se abrió y las restricciones habituales desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Los gruñidos abandonaron la garganta del vampiro mientras preparaba su postura. All Might era el único foco de sus sentidos. Furia. Un rugido salió de la garganta de Izuku mientras una onda expansiva de aire resonaba en su ubicación anterior, el emomante encima del héroe. All Might abrió mucho los ojos con sorpresa, bloqueando la rodilla entrante con un antebrazo grueso y levantando un puño hacia atrás para golpear a Izuku. El adolescente era ágil, usando la ligera posición que proporcionaba la extremidad del héroe como plataforma de salto, esquivando el golpe y descendiendo con una patada de hacha. Una vez más su ataque fue bloqueado por el héroe rubio, pero el vampiro no había terminado. Dado que la adrenalina inundaba su sistema, el vampiro no estaba en la mente adecuada para concentrarse en el uso de otros factores peculiares, para estar ocupado siendo un torrente de violentos cortes carmesí. Cada golpe que Izuku hacía tallaba surcos en el suelo. All Might ahora esquivaba los ataques para evitar algunos puntos en caso de que tuviera la oportunidad de bloquear. Los dos comenzaron a moverse a velocidades increíbles. El vampiro atacaba implacablemente con la esperanza de cansar al héroe o conseguir un tiro afortunado. Incluso intentó algunas balas de pistola, pero las balas de goma causaron poco daño. Tal como estaban las cosas, la suerte no estaba del lado de Izuku, ya que no importaba cómo intentara golpear al héroe profesional, cada uno de sus cortes o disparos no alcanzaron la piel. Pasaron 5 minutos en este modo frenético antes de que Izuku comenzara a disminuir la velocidad. Sus músculos gritaban de dolor por el tremendo abuso repentino al que los había sometido. Sin embargo, no había terminado. «Supéralo», gritó para sí mismo en su cabeza. El gruñido de su inquilino fue de acuerdo. Manos enguantadas se clavaron en el suelo roto debajo de ellos, el vampiro levantando una nube de humo con la esperanza de distraer a All Might aunque sea por un solo segundo. Todo lo que obtuvo por sus esfuerzos fue un All Might corriendo. ¿Tirar todo lo que tienes en un último esfuerzo? Una medida desesperada, joven Midoriya. Especialmente porque tu enemigo todavía está en plena salud. El puño entrante del héroe pareció llegar en cámara lenta hacia Izuku. El emomante levantó su brazo izquierdo y endureció la armadura de su guantelete al máximo que pudo. El metal de sangre carmesí opaco brilló con un brillo metálico, alcanzando su forma más dura y fuerte. Texas Smash. Al igual que los ataques anteriores que Izuku había recibido, el golpe superó sus defensas y rompió el guante en diminutos fragmentos de sangre endurecida, pero esta vez Izuku no fue enviado a volar ya que sus tumbas cavaron en el suelo y le impidieron ser asesinado. Retrasado. Bien. Ahora la combinación. El vampiro sintió que la fatiga de su último movimiento se desvanecía, pero aprovechó aún más su poder y le ordenó actuar. Abismo de sombra. Las sombras bajo los pies de Izuku de repente estallaron como zarcillos del infierno. La masa oscura apresuró a All Might, que estaba demasiado cerca para esquivarla de manera efectiva. Desde la amalgama de oscuridad, 4 gruesos zarcillos agarraron las extremidades del héroe y lo levantaron, casi como una ofrenda a un dios sobrenatural. Un enorme zarcillo comenzó a acumularse debajo del héroe, con sus intenciones de perforar All Might claras para que todos lo vieran, y eso incluía al héroe mismo. Mientras All Might luchaba con sus ataduras de sombra, Izuku concentró el poder restante que tenía en el guante derecho que le quedaba. Si puedo volarlo a una distancia considerable, entonces podríamos tener una oportunidad de encontrar las puertas de salida y ganar. Incluso con todo esto, sé que no será derrotado. Demonios, apenas lograré hacerle cosquillas. Entonces, lo siento, All Might, pero apuntaré a ese punto débil. El vampiro se disculpó mentalmente, pero no tenía intención de retroceder ahora.
Desde el incidente en la USG, Izuku se dio cuenta del límite de tiempo de All Might y del punto débil en su estómago, ya que el olor a viejas heridas que emanaba del héroe era más fuerte alrededor de su abdomen. Una herida terrible que cortó la vida del héroe y lo limitó a unas pocas horas de actividad. Izuku esperaba poder entrar rápidamente en servicio activo antes de que All Might dejara de ser un héroe. Puede que el vampiro no se considere un brillante rayo de esperanza como el hombre rubio, pero podría ser un protector de esa llama. Las luces más brillantes también podrían proyectar las sombras más oscuras, pero si hubiera personas disfrutando de esa luz y sumergidas en esas sombras, entonces tal vez el futuro no sería tan malo. Izuku estaba seguro de que no sería una estrella pública increíble o un símbolo de paz como All Might. Eso estuvo bien. Podía lidiar con las sombras. Había nacido en ellos. Al igual que la sangre que bombeaba por sus venas y obedecía todas sus órdenes, las sombras eran dominio de Midoriya Izuku. Todo el poder que tengo, cantó Izuku para sí mismo, el guantelete en su brazo derecho comenzó a brillar debido al desbordamiento de calor. El metal rojo opaco comenzó a brillar hasta adquirir un color rojo cereza, y el aire alrededor de su puño derecho se distorsionó. Izuku apretó los dientes, su cabeza explotaba de dolor mientras intentaba dividir su concentración en usar dos habilidades definitivas al mismo tiempo. Siseó vapor, un largo rastro de vapor de agua fue exhalado mientras el vampiro avanzaba. Viene, mezcla y combina en mi puño. Nuevo Amsire Smash. All Might logró liberarse de los zarcillos de sombra que lo agarraban y destruyó el último que lo habría empalado. El héroe rápidamente giró su cabeza hacia Izuku, consciente de lo que estaba haciendo el vampiro. Eso no lo golpearía. Como si te fuera a dejar hacer eso. Antes de que All Might pudiera correr hacia Izuku, un fuerte ruido llamó su atención, el héroe fue un segundo demasiado lento para evitar la abrazadera de metal que fue disparada hacia él, el metal se cerró alrededor de sus tobillos y detuvo al héroe en su lugar. Con los ojos muy abiertos, All Might logró girar la cabeza y encontrar a Yaoyorozu unos metros detrás de él, el cañón humeante a su lado y algunos otros objetos parecidos a armas alrededor de sus pies. Ella no dijo nada, tomó el arma más cercana y apuntó a All Might. Se apretó el gatillo y se reveló que su carga útil era una red. Voló rápidamente hacia el héroe y se envolvió alrededor de su cuerpo, luego siguieron otros 3 disparos y casi enterraron a All Might en una gran cantidad de cuerdas. Mierda. ¿Desde cuándo estabas listo para volver a la acción, joven Yaoyorozu? Momo no le dio una respuesta al héroe, agarrando su siguiente objeto creado. Los ojos del héroe se abrieron de par en par y el resto de las granadas aturdidoras fueron arrojadas a sus pies. Momo no perdió el tiempo creando protección para sus oídos y ojos, siguiendo el destello de luz y el ruido que aturdieron a All Might y le otorgaron al duro otros preciosos segundos. Tiempo que Izuku aprovechó. Deja que mi puño se convierta en el núcleo que se convierte en un. Izuku parpadea, terminando justo enfrente de All Might actualmente inmovilizado. Antes de que el héroe pudiera flexionar sus músculos y escapar de sus ataduras, Izuku lo golpeó en la parte inferior del abdomen, cerca de donde podía oler sangre vieja. Dios destrozador de estrellas. Al igual que el héroe le había hecho al corpulento No-Unmu en la USG, All Might fue lanzado alto hacia el cielo, la réplica lanzó a Izuku contra un autobús que estaba cerca de una de las puertas de salida, el vampiro se estrelló y abolló duramente el exterior del transporte. Izuku gimió de dolor, saliendo lentamente del vehículo de transporte accidentado. El metal del autobús se deformó, pero finalmente el vampiro logró salir de su ataúd de metal, completamente exhausto después de utilizar tantas habilidades definitivas difíciles de controlar seguidas. Estuvo a punto de plantarse de cara al suelo, pero alguien lo agarró por los hombros y lo ayudó a mantenerse en pie. Sus ojos habían perdido su mirada intimidante, volviendo a los habituales orbes verdes y apagados. Si bien todavía tenía el 50% de su sangre, suficiente para durar unos 10 guanteletes más, su resistencia casi había tocado fondo. Si All Might apareciera de repente, Izuku simplemente descargaría las municiones restantes sobre el héroe y rezaría por un milagro. El vampiro levantó la cabeza y se encontró con las pupilas de color negro ónice de la joven heredera. Se preguntó si ella estaba enojada o furiosa con él. Tal vez odioso sería un mejor adjetivo, realmente no puedo leerla en este momento. Reflexionó, preguntándose si debería decir algo. Siguieron caminando en silencio, y Izuku tuvo que ser más o menos arrastrado hasta las puertas de salida. Comentaría sobre la impresión chibi innecesariamente linda en las puertas de metal, pero en este momento todo lo que el vampiro quería era que terminara el examen.
Fue casi anticlimático, el dúo atravesó fácilmente las puertas y escuchó la trompeta / canción de la victoria. Yao Yorozu había estado extrañamente silencioso, el vampiro incapaz de captar ninguna pista del lenguaje corporal de que la chica sentía repulsión o enojo con él. En su condición actual, tendría suerte si notara algo. Mi gorilla. Momo lo llamó con voz neutral, ayudando lentamente al vampiro a tumbarse en el suelo. Soltó un suspiro cansado, dejando que algunos zarcillos de sombra emergieran de su espalda y apuntalaran al vampiro. Sí, Yao Yorozu-san. La niña le mostró una mano a Izuku, el emomante miró su extremidad con una mirada inquisitiva. Ella mantuvo su mano extendida hacia él, el adolescente cerró un ojo para mirar a la chica de reojo. Al menos ella no le estaba enviando una intención demasiado hostil. Él agarró su mano y la heredera lo ayudó a levantarse. Cuando se dice que la verdad supera la ficción, muchos pueden dudarlo. Bueno, Izuku nunca dudó de ese dicho, considerando su vida personal hasta ahora. Y parecía que la dama del destino aún no había terminado de poner sorpresas en el camino del vampiro. Yao Yorozu le había dado un abrazo. La chica rica que tenía un complejo con él supuestamente por ser una bestia lujuriosa lo había tocado voluntariamente. El vampiro se preguntó si recibir algunos de los golpes de Olmig no le había afectado la cabeza de una manera extraña. ¿Estoy soñando ahora mismo?, preguntó en voz alta. La chica se rió ante su pregunta, rompiendo el abrazo. El vampiro no pudo evitar extrañar algo de la calidez que ofrecía el cuerpo de la niña, y dejó que sus ojos vagaran, notando que su contenido de grasa corporal había disminuido bastante, haciendo que algunos de sus activos fueran más pequeños. Escuchó un sonido de tos, sus ojos se elevaron un poco para encontrarse con la mirada de la chica, algo de molestia había allí para él. Mis ojos están aquí arriba si quieres agradecerme. Izuku asintió, demasiado cansado para hacer algún comentario. La chica soltó su propio suspiro. Supongo que también debo agradecerte. Tus palabras fueron duras, de hecho, no te contuviste en absoluto, comentó Momo, con algo de molestia en su rostro. Pero al final logró despertarme y enfrentar la realidad. El vampiro estaba seguro de que sus acciones no deberían ser elogiadas por la misma persona contra quien las cometió, pero si la chica estaba dispuesta a ponerlo como agua debajo del puente, él lo haría con seguridad. Todavía estaban cerca, pero Izuku sintió como si le hubieran quitado un peso del pecho. Y luego escuchó un sonido de amartillado. Bajó la vista con cansancio, encontrando el cañón de su revólver casi pegado a su pecho, el dedo de Momo casi apretando el gatillo que pondría una bala de goma Kazoo 454 en su pecho. Ella, literalmente, le había quitado un peso del pecho. Suspiró de buen humor. Solo, no me dispares en la cara, duele y es demasiado problemático para sanar. Hizo su última súplica, cerrando los ojos y resignándose a su destino. Cuando pasaron unos segundos y aún se encontraba de pie, el vampiro abrió los ojos con cuidado. Encontró a la heredera con una sonrisa engreída plantada en sus labios, aunque se tensó un poco bajo sus ahora estoicos ojos. Eso fue por robarme mi primer beso, mi gorilla. Lo estaba guardando para alguien especial, y tú seguiste adelante y lo robaste. No puedes hacer cosas como esta solo porque eres un vampiro, señor. Un día volverá a morderte. Yao Yorozu casi comenzó una discusión molesta, pero se controló y miró un poco avergonzada a Izuku. Lo que quise decir es, lo siento, susurró la última parte, tal vez segura de que Izuku no la escucharía. Puso un poco más de distancia entre los dos, pero estaba claro que algo había cambiado entre los dos. Se alegró de que un uso ligero de mesmerice hiciera el trabajo. Calculó la posibilidad de que una fuerte bofetada en la cara también funcionara, pero al final Izuku se alegró de haber optado por un método más suave y menos físico. Espera, todavía tienes mi arma. Por favor, devuélvemela. Suplicó el vampiro. Momo se rió entre dientes, pero nunca respondió. Bueno gente, ese fue el capítulo número 25, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.